¿Por qué el Spider-Man del MCU es el más odiado? El Spider-Man del MCU, amado por muchos y odiado por otros, es o era la versión del personaje más divisiva, lo cual es curioso, ya que es el héroe insignia de Marvel, el más popular entre el fandom, y también tiene el título de ser el Spider-Man cinematográfico definitivo, pese a quien le pese, porque digo, es la única versión live action del personaje que va a tener una cuarta película y potencialmente 2 trilogías. Pero ¿a qué se debe tanto hate que el Spider-Man de Tom Holland recibió por tantos años? Y digo recibió porque desde el final de No Way Home, la percepción hacia este Spidey ha mejorado bastante, pero esto no siempre fue así, por lo que en este video voy a hablar un poco de por qué se generó un rechazo por el Hombre Araña del MCU y por qué hoy en día es más aceptado, pero sin más que agregar, comenzamos. Era el 2015, el cine de superhéroes estaba tomando cada vez más relevancia, el MCU estaba a punto de cerrar su segunda fase y pese a que Marvel Studios había logrado lo que hasta ese entonces parecía imposible, crear un universo cinematográfico donde cada película estuviera conectada, los fans aún no estábamos satisfechos del todo, ya que faltaba alguien, el héroe insignia, el más popular y lucrativo de Marvel, Spider-Man. La audiencia pedía a gritos que el Hombre Araña tuviera un crossover con los Vengadores, algo que parecía imposible ya que Sony tenía los derechos del personaje, pero para sorpresa de muchos, ese mismo 2015, se anunció una alianza entre Sony y Marvel que permitiría al Cabeza de Red por fin aparecer en el MCU. Si bien unos años atrás ya se había especulado sobre una potencial aparición del Spider-Man dándolo en el MCU, hasta 2015 esto no fue oficial. La mala noticia es que el Spider-Man que veríamos no sería el de Andrew, sino uno completamente nuevo, ya que ese mismo año el actor rompió relaciones con Sony por una mega filtración que el estudio sufrió, pero eso es tema para otro video. Así que con la salida de Andrew, la búsqueda de un nuevo actor comenzó, y si bien hubo varias opciones para el personaje, finalmente Tom Holland sería el elegido, un actor que para ese entonces era relativamente desconocido, por lo que había gran expectación de los fans por ver qué haría este joven actor con Spider-Man, más sabiendo que Marvel dijo que esta sería una versión muy diferente a las dos anteriores y que sería la definitiva. Un año más tarde, en 2016, Spider-Man haría su debut en el MCU, justo en una de las películas más importantes del estudio hasta ese entonces, Civil War, donde si bien solo tuvo un cameo, los fans amaron su participación e interacción con los Avengers, ya que era la primera vez que veíamos en cines al Hombre Araña convivir con otros héroes, cosa que hizo que el hype por ver más de esta versión se acrecentara, más sabiendo que una nueva película en solitario del personaje estaba en camino. Homecoming llegó un año más tarde, en 2017, siendo una cinta muy diferente a lo que habíamos visto en las 5 anteriores, y si bien la película fue todo un éxito, e incluso hoy en día muchos siguen considerándola como la mejor de esta versión de Spider-Man, aquí también fue donde comenzaron los problemas. Y es que algo que desde siempre ha generado molestia es que el Spider-Man del MCU sea alguien que depende de otros personajes para destacar. Además, en este universo, muchos de los villanos, situaciones y personajes con los que interactúa Peter están más ligados a personajes como Iron Man que al mismo Spider-Man. Incluso técnicamente podríamos decir que es gracias a Tony que Spider-Man existe, ya que si no hubiera salvado a Peter en Iron Man 2, Spidey no existiría. Pero esta dependencia no solo pasa con Iron Man, y a lo largo de la trilogía estuvo presente, ya que en Far From Home, Peter depende de Mysterio, Shield y Happy, o en No Way Home, de Doctor Strange, Norman y los otros Spider-Man. Así que eso ha generado una percepción hacia este Spider-Man de ser un héroe inútil que necesita de otros personajes para actuar, cuando ni en los cómics ni en otras adaptaciones habíamos visto un Spider-Man tan dependiente de su entorno. Eso le quitó mucha gracia al personaje, el cual se supone en sus inicios es un adolescente inexperto que debe aprender a ser un héroe por su cuenta, algo que no vimos en el MCU sino hasta el final de No Way Home, donde ya vemos a un Peter que ahora sí se las va a tener que arreglar solo después de tremenda desarrollada que le tocó vivir. Por eso es que No Way Home es tan celebrada pese a sus fallos, y es que por fin nos dio ese Spider-Man que muchos queríamos ver desde el inicio en el UCM. Y digo, en Homecoming podemos llegar a entender que es un Spider-Man que dependa de Iron Man, digo, al final lo ve como su mentor, y fue algo refrescante para el personaje, pero donde todo se fue al carajo es en Far From Home, donde Peter era prácticamente un idiota, lo cual es molesto porque el final de Homecoming y su participación tanto en Infinity War como Endgame nos habían dejado la sensación de que este Spider-Man estaba creciendo y teniendo un desarrollo, lo que daba esperanza para el futuro. Sin embargo, Far From Home echó a la basura eso, haciendo que Peter quisiera dejar de ser Spider-Man, lo cual si bien es una idea interesante, el cómo lo ejecutaron fue el problema, ya que sus motivaciones para descansar de su vida de héroe era el que no podía ser un adolescente normal, lo cual es una idea interesante y realista, porque digo, al final Peter se comporta como lo que es, un adolescente con problemas de adolescente. Incluso en Spider-Man 2 de Sam Raimi vemos algo similar, Peter deja de ser Spider-Man porque quiere una vida más normal. La diferencia es que en esa película hay un poco más de desarrollo, mientras que en Far From Home, si bien se entiende que Peter quiere un descanso por todo lo que ha vivido, desde que asumió el manto de Spider-Man, en la película se siente como un bueno, ya me cansé, quiero vacaciones, y eso no es muy Spider-Man de su parte, ya que en los cómics y otras adaptaciones, por más chingadazos que la vida le diera a Peter, este sabía la responsabilidad que conllevaba tener poderes, pese a sus dudas, y Far From Home contradice eso. No por nada muchos la consideran la peor película del personaje. Incluso el mismo UCM nos dio un ejemplo perfecto de por qué Far From Home está mal ejecutada pese a tener una buena idea, y es que en la serie Tu amigo vecino Spider-Man, específicamente el capítulo 8 llamado Red Enredada, vemos que igualmente Peter duda sobre su labor como Spider-Man, debido a lo difícil que puede llegar a ser eso, ya que le ha traído problemas con sus amigos, preocupaciones a la tía May. Además, en el capítulo anterior casi muere a manos de Scorpion, por lo cual tiene un trauma, pero al final, y a diferencia del Spider-Man de Tom, el de la serie decide seguir adelante y ser una mejor versión del Hombre Araña, pese a que Norman incluso está dudando de él, porque eso es lo que hace ser Spider-Man, ser un héroe. Así que resumiendo el por qué el Spider-Man del MCU es considerada la versión más odiada del personaje es porque durante toda su trilogía, salvo al final,
parecía un inútil que no podía hacer nada sin la aprobación de otros. Dependía demasiado de la tecnología y poderes de otros héroes, algo que le quitó personalidad e identidad al personaje. Además, Far From Home estancó el buen desarrollo que estaba teniendo desde Civil War, ejecutando mal buenas ideas. Afortunadamente, como ya mencioné, el futuro del personaje es prometedor gracias a No Way Home, la cual terminó de desarrollar al personaje y nos dejó con un Spider-Man que lo ha perdido todo, pero sabiendo lo que significa ser un héroe, y ahora sí siendo la versión definitiva del personaje en el cine. Por eso esperemos que la trama de Brand New Day sea callejera, ya que eso permitiría seguir explorando esta faceta más madura, consciente, independiente y heroica de Spider-Man, algo que no hemos visto en el cine, quizá desde Spider-Man 2. Por el contrario, si la trama es multiversal, volverían a estancar al personaje debido a que quedaría opacado por el fanservice diagonal cameos, y se corre el riesgo de que otra vez la gente vea a este Spider-Man como esa versión que no puede sostener una historia por sí solo. La verdad es que nunca me cayó mal esta versión del personaje. Sí, su trilogía no fue lo que esperábamos, pero siempre tuvo potencial, el cual explotó en No Way Home, y esperemos que siga por ese camino en las nuevas películas. ¿Ustedes qué opinan de esto? Los leo en comentarios. Bye.